Listo, ya iniciamos la grabación. Bueno, entonces vamos a explicar qué es la propiedad intelectual. Partimos de la base que la propiedad intelectual y el derecho de la propiedad intelectual viene a proteger toda creación del intelecto humano. Tenemos dos grandes ramas acerca de la propiedad intelectual, ya es la propiedad industrial y por otro lado el derecho de autor. Por un lado de la propiedad industrial tenemos todo este tema de derechos de patentes, marcas, invenciones, modelos industriales, secretos industriales, todo lo que tenga que ver con la propiedad industrial. Por otro lado, está el derecho de autor, que es el derecho de autor sobre la obra, sobre obras literarias, artísticas, por ejemplo, como los derechos sobre un software, sobre las historias de los deportistas. Bueno, eso lo vamos a ir mirando más adelante, pero quiero que tengan claro que la propiedad intelectual tiene estas dos grandes vertientes o estos dos grandes ramas. ¿Cómo puede entenderse entonces la propiedad intelectual en el deporte? Pues vemos que para nadie es un secreto que cualquier evento deportivo, así sea profesional, sea amateur, sea el deporte que sea, existe pues como tal, como un mecanismo complejo en el cual está relacionado directamente con la propiedad intelectual, porque empiezan a converger todos los derechos de propiedad intelectual que acabo de mencionar en la presentación anterior. La creatividad, por ejemplo, es un punto preponderante en los eventos deportivos, los avances tecnológicos. En Colombia, por ejemplo, estamos con la implementación del VAR, que es digamos que un dispositivo que podría tener algo de propiedad intelectual. En algunos países está siendo protegido. También tenemos, por ejemplo, el tema de la interacción de marcas, no solamente de las marcas patrocinadoras, sino también que tiene que ver con las marcas de los eventos deportivos, de las instituciones deportivas, de los clubes deportivos. Los derechos de imagen, que son derechos que explotan los atletas, los deportistas, y las patentes son aspectos que aparecen constantemente en escenarios deportivos. Los deportistas, los clubes deportivos, las federaciones, los organizadores de los eventos, los organismos de radiodifusión, fabricantes, por ejemplo, de todo el material deportivo o de merchandising, son sujetos que involucran la propiedad intelectual en el deporte. Analicemos, vamos a analizar ya de una vez a la pelota, vamos a la pelota. Analicemos una pelota de fútbol desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, en esta pelota de fútbol tenemos una marca que es un signo distintivo de la pelota en relación pues, a otras. Tenemos marcas como Adidas, Nike, Puma, Under Armour. Yo realmente entrené fútbol y lo tengo que confesar en esta masterclass. Como futbolista realmente fui muy malo, pero pues por eso me dedico al derecho en esta industria. Eh, Entrené con un balón que se llamaba Mi Casa, después con otro Molten. No los hemos vuelto a ver de pronto en ese furor porque digamos que el mercado ha hecho que unas marcas sean pues perduren más en el tiempo, pero el deporte también ayuda a revivir marcas emblemáticas como por ejemplo los Guayos Copa, que fueron en ediciones especiales y hace poco se sacó una edición especial por parte de Adidas. También tenemos, por ejemplo, derechos de patente sobre la tecnología usada en la pelota. Cada vez la ciencia y la tecnología están de la mano con el deporte para mejorar, por ejemplo, rendimientos físicos, rendimientos de recuperación, tengan temas como la velocidad en un balón. Eso es un tema súper apasionante, ver cómo la tecnología, la innovación pueden estar aplicadas al deporte. También el derecho de autor, pues, por ejemplo, puede existir gráficos y material audiovisual publicitario que está en este balón. Entonces, ahí ustedes pueden ver que todo el tiempo estamos interactuando con derechos de propiedad intelectual, simplemente con el ejemplo de una pelota, de un balón de fútbol, ¿ya? Y vamos entrando también en materia a entender qué es el derecho de imagen. El derecho de imagen es aquel que tiene cada persona para captar, reproducir y exponer su propia imagen como desea y donde quiera, así como autorizar para que terceros la puedan explotar comercialmente sin que se entienda que se renuncia a sus derechos. Los derechos de imagen, hay un avance como tal en Colombia, por ejemplo, jurisprudencial. En Colombia no tenemos una ley que hable sobre ley de derechos de imagen, perdón, como de pronto existe en otros temas, un derecho comercial, como existe, no sé, la ley de arrendamiento de bienes inmuebles. Es un tema que ha evolucionado mucho, que ha evolucionado bastante.
no solo en países de Latinoamérica, sino también en Europa y en Estados Unidos, que básicamente es donde empieza a nacer este derecho. El derecho a imagen empezó a tener carrera como un activo valioso porque anteriormente pues el tema de la difusión de los eventos deportivos, de las conquistas deportivas, eh, tal vez llega muy tarde o llegaba limitada. Estamos hablando de años 50, años 60, pero hoy en día, gracias a las redes sociales y a personajes como Kevin Keegan, que en los antecedentes del derecho de imagen, eh, uno de los primeros deportistas que viene a hablar sobre este tema, y él lo hablaba como y se crea en ese momento el face contract, que es el contrato de rostro, que era pues en esencia pues el derecho de imagen, este emblemático jugador de fútbol de la década de los 70, fue el que primero empezó a tener este tipo de contratos y empezó a generar, digamos que una especie de conocimiento sobre estos derechos. Eh, ¿Cómo podemos contextualizar o conceptualizar, perdón, mejor, los derechos de imagen? Los derechos de imagen hacen referencia a la representación externa de una persona y a los rasgos que permiten individualizarlo con respecto a los demás. Es un derecho principalmente porque cada persona puede disponer de ellos y no puede ser manipulados o comercializados libremente por terceros. Pero, ¿qué entienden ustedes por imagen? Vamos a darle participación al público. ¿Quién considera que la imagen, cómo podría yo de pronto identificar que están involucrados los derechos de imagen en un deportista? ¿Quién le gustaría participar? Juanca, Señor. a mí se me viene a la cabeza algo muy del derecho de autor, pero es, por ejemplo, cuando puedo ver algún tatuaje que puede tener el jugador que se puede usar para algún juego o para alguna publicidad, ¿no? Sí, digamos que dentro del desarrollo del concepto de derecho de imagen, no solamente es el rostro. Por ejemplo, como lo acaba de decir de Sebastián, si hay algún signo que me hace pensar que estamos frente a un jugador o hacia un atleta en específico, pues podríamos estar hablando de un derecho de imagen. Si yo, por ejemplo, en este momento les digo sin tener una representación gráfica y digo todo bien, pues muchos van a pensar es automáticamente en un jugador como el Carlos El Pibe Valderrama. Eh, Hay a veces que también la voz, por ejemplo, de un deportista como Rigoberto Urán, para los que estamos en Colombia, es una voz muy particular, tiene un acento particular, una forma de expresarse muy particular, y eso también podría tratarse como un derecho de imagen. Entonces, eh, tenemos que derechos tiene pues un individuo sobre su imagen, tiene derechos a restringir el uso, a restringir la distribución, la reproducción de su propia imagen. También tiene derecho a disponer libremente de su imagen con fines comerciales o particulares. No necesariamente una autorización de derechos de imagen tiene que estar inmerso con un pago o con una retribución económica. Hay acuerdos de licencias de derechos de imagen o contratos de patrocinio que se hacen a título, digamos que en intercambio de productos. Conozco contratos de marcas deportivas que se comprometen a generar una indumentaria específica para los deportistas y no hay, pues, digamos que una transacción en dinero, sino que se comprometen a entregarlo. Entonces, también el deportista podría generar una licencia, el uso de imagen. Hay que tener en cuenta algo, se habla de licencia de uso de imagen, no cesión de derechos de imagen, ¿no? La cesión, digamos que no sería eficaz realmente porque la cesión sería despojarse de sus derechos, pero realmente el derecho de imagen nunca se despoja de su titular, siempre se licencia, siempre hablamos de licencia. Debe ser digamos que un consentimiento expreso, este debe ser expreso mediante una licencia o una acción inequívoca que lo autorice. Algunos preguntan, bueno, debe ser por escrito. Digamos que no hay una regla general, ni es obligatorio, ni es mandatorio que tenga que ser por escrito. Podría llegar a ser por un mensaje de datos, ¿sí? Podría ser verbalmente. Lo que pasa es que a medida que van avanzando los derechos de imagen y a medida que van avanzando las relaciones comerciales con deportistas y a medida que también va creciendo los proyectos deportivos, pues digamos que lo ideal no sería que se hiciera a través de mecanismos verbales, sino que lo ideal sería que se contrate un abogado o que se genere a través de un documento por escrito.
¿Cuándo se puede utilizar la imagen sin autorización? Digamos que hay una excepción a la regla, de pronto cuando estamos utilizando para escenarios académicos o usos de imágenes con fines pedagógicos, como lo estamos haciendo en este momento, el día de hoy. Digamos que vamos a ver casos específicos de Diego Armando Maradona, pues no tendría que salir y pedir una autorización a Diego Armando, ¿sí? Además que pues, no es el factor preponderante, pero me es importante mencionarlo, pues está Masterclass es totalmente gratuita, entonces podríamos utilizarla sin ningún problema. Cuando algún noticiero quiere hablar sobre un deportista, pasó de Junior al Porto de Portugal, Luis Díaz, pues todos podrían hablar de esa transacción que se hizo con el jugador de La Guajira y no tendríamos que solicitar una autorización a su representante. Acontecimientos o situaciones de conocimiento de interés general, no se necesita una autorización para el tema de derechos de imagen. En los eventos públicos que desarrolla el titular del derecho, asistir a un evento público, aunque eso tiene digamos que sus bemoles. También en escenarios deportivos, siempre y cuando la finalidad de utilizar la imagen no sea pues con fines económicos. Vamos a hablar inmediatamente de los casos, que es lo que más me gusta a mí explicar la propiedad intelectual desde los casos concretos, desde la vida real, ¿sí? Este caso, no sé si ya de pronto alguno de ustedes lo ha escuchado, pueden dejar sus mensajes en el chat y por ahí lo podemos eh, seguir debatiendo. Este caso es el de Maradona y Konami. Konami es una casa central que hace o que diseña juegos, videojuegos sobre todo. Este caso se dio en el 2017, en el año 2017, Diego Armando Maradona y su equipo legal anunciaron, digamos que acciones legales contra la productora japonesa de juegos Konami por uso no autorizado de imagen. De acuerdo con los abogados de Diego Armando, esta utilización de imagen digamos que se daba o se estaba dando sin ninguna licencia de por medio, ¿sí? Que no había ninguna carta de autorización. Bueno, entonces, ¿cómo avanzó pues toda esta disputa y cómo se logró resolver? Konami pues tenía o decía que tenía una autorización por parte del Barcelona Fútbol Club, donde ellos tenían, digamos que unos documentos donde representaba las leyendas que vistieron pues el equipo azulgrana, ¿sí? Pero pues la pregunta acá de este caso es, ¿podía el club catalán autorizar a Konami para utilizar esta imagen? Pues la respuesta se encuentra en que cuando el jugador firmó con el club, esto a veces sucede y a veces no sucede. Había autorizado el uso de su imagen con este uniforme, o sea, con el uniforme del Barcelona, de forma indefinida. Entonces, digamos que lo cierto es que esta disputa terminó en que se generó una conciliación donde una retribución económica hecha al jugador, pues porque la empresa japonesa realmente dijo, considero, yo no quiero estar en malos términos con Diego Armando y simplemente hagamos un reconocimiento económico y así lo hicieron y así llegaron a ese acuerdo. Pero como tal, digamos que no hubo infracción, había un documento que ya estaba justificando, digamos que esta autorización. Listo. Al final vamos a empezar a resolver una serie de preguntas. Agradezco muchísimo el tema de las preguntas, me encanta. Para ir avanzando, es que quiero evacuar el tema de forma en que podamos tener un espacio de debate interesante. ¿Cómo funcionan los derechos de imagen en los contratos deportivos? Bueno, se piensa que cuando un jugador firma el contrato con el club deportivo, por ejemplo, pues autoriza en total el uso de sus derechos de imagen. No obstante, en realidad este uso se da pues en la actividad deportiva como tal. Fuera del ámbito deportivo, el deportista sigue teniendo unos derechos de imagen que tiene a su disposición sobre su imagen para asuntos económicos y comerciales. Entonces, por ejemplo, cuando se trae James Rodríguez a la concentración de la Selección Colombia, él presta su imagen para algunas campañas publicitarias específicas de la federación, pero también él aprovecha para generar unas grabaciones de comerciales, algún shooting o alguna grabación de algún comercial de negociaciones que se hicieron de forma independiente, de forma autónoma. Generalmente los clubes
integran cláusulas o contratos aparte donde existe una retribución económica a sus jugadores por la explotación comercial de la imagen de los deportistas. El contrato de autorización de explotación de derechos de imagen no solamente es sobre el rostro, ¿no? También sobre el nombre, los autógrafos, las imágenes alusivas, temas de radiodifusión y cualquier otro elemento distintivo o representativo del deportista. En Colombia, los derechos de imagen se autorizan en un contrato independiente al contrato laboral. Muchas veces es una práctica que de pronto a veces por algunos colegas no está bien vista. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral que dice que pueden concurrir estos dos contratos de ambas determinaciones siempre que la retribución pues, económica de los derechos de imagen no se mezcle con los factores salariales comunes. Realmente para que un jugador profesional se mencione como jugador profesional, debe existir un contrato de trabajo. Algunos países como España han desarrollado que este contrato de derechos de imagen en el marco de un contrato por prestación de servicios, perdón, por contrato laboral de servicios de futbolista, pues vayan intrínsecos estos derechos de imagen también como una autorización. Vamos a hablar de un ejemplo de algo que está creciendo en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Es la forma como está operando la MLS, que es la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, que es una liga muy particular. Vamos a buscar que a finales del mes de mayo tengamos una masterclass sobre cómo funciona la MLS, porque funciona totalmente diferente a lo que conocemos en Colombia, a las ligas colombianas. Eh, y esto hay que entenderlo. Por ejemplo, los derechos de imagen no son autorizados al club, ¿sí? Por parte del jugador, sino que son autorizados directamente a la MLS. Equiparándolo con Colombia es como si el jugador le autorizara los derechos de imagen, no al club como tal, Atlético Nacional, sino directamente a la DIMAYOR. La representación salarial de los derechos de imagen está incluida dentro de los topes salariales por los que existen jugadores de franquicia. De pronto algunos se conocen cómo funciona la liga de béisbol y cómo funciona la NBA y de pronto también la NFL, pues ellos han adoptado un modelo de negocios muy parecido donde si usted, por ejemplo, es hincha, a mí de los Estados Unidos hay tres equipos que me gustan. Uno de ellos es el Internacional de Miami, el otro es el de Orlando City, donde ha estado Kaká trabajando, y también me gusta mucho el de Washington, D.C. Ellos, por ejemplo, si ustedes van a ingresar a la página de internet de estos clubes, cuando quieran adquirir la camiseta no la vende el club como tal, como de pronto ocurre en Colombia y en otros países de Latinoamérica, sino la vende directamente en la franquicia o el franquiciante, perdón, que en este caso es la MLS. Entonces, redirecciona de una vez a un link que tiene como dirección mls.com/store y el club a la cual vas a comprar, entonces, Orlando City. Y ellos son los que gestionan todos estos derechos, no solamente de explotación de derechos de imagen, sino también explotación de derechos económicos de la actividad deportiva. Esos jugadores tienen un reconocimiento internacional. La MLS ha avanzado en esto. Se ha llevado a jugadores como el que tenemos ahorita en pantalla, uno de los más conocidos en México. Por ahí está Suba, que este es Chicharito Hernández. Chicharito está con Los Ángeles y el Chicharito, digamos que no solamente ha hecho un tema de avanzar desde el punto de vista deportivo, sino también de la explotación de los derechos de imagen en los Estados Unidos. Ha hecho campañas muy importantes con marcas de allí y también pues ha hecho que la liga sea vista por otras latitudes. A mí me gusta ver cuando de pronto va a jugar Chicharito y puedo alcanzar a canalear un poco sobre el partido. Esto es lo que permite estos derechos de imagen o este reconocimiento que tienen este tipo de jugadores. Se han llevado también, estuvo un tiempo Zlatan Ibrahimovic en la MLS y pues esto ha hecho que esta liga cada vez genere, digamos que mayor interés por parte de los aficionados. A ver quién ahí por interno me dice quién es este señor de mi derecha, que yo veo aquí, perdón, a mi izquierda, este señor que está vistiendo una camiseta blanca de un equipo importante en Europa, porque también tenemos que hablar de los derechos de imagen post-mortem, ¿sí? Vamos a ver en el chat quién dijo primero. Di Stéfano, muy bien. José Tomás Leighton.
Wilmar Grueso dice Alfredo y Estefano, sí, muy bien. Iba a haber un premio para el que acertara y ya vamos a cuadrar aquí con Santiago. Los derechos de imagen son, digamos que tienen un contenido patrimonial, por lo que son transmitidos a causavientes por su causa de muerte. Ahorita vamos a ver un caso específico. Jair Torres dice, si desea adquirir una licencia para usar la imagen de un jugador, se tendría que tratar directamente, exactamente, Jair. Así es, así es, así es. La mayoría de situaciones que tienen que ver con explotación de derechos económicos tocaría directamente con la MLS, con la organización. Los derechos de imagen son derechos con un contenido patrimonial alto. Una vez haya fallecido el jugador o el atleta, pues sus causavientes, sus herederos, serían los que entrarían a definir cómo se van a seguir generando la explotación de derechos económicos de los deportistas. Derechos económicos que son importantes en este momento, que son derechos de imagen post-mortem. Pues tenemos, por ejemplo, el de Diego Armando Maradona, que es el más reciente. Tenemos, por ejemplo, el de Kobe Bryant. Tenemos otros deportistas como Alfredo Di Stéfano, está Johan Cruyff. Nosotros precisamente a mitad de año vamos a tener una charla con el Instituto Johan Cruyff en España. Y estos son derechos de imagen que siguen vigentes así el titular haya fallecido. Generalmente estos contratos tienen un término definido de explotación de derechos de imagen y cuando finalizan estos contratos, pues tocaría que entrar a negociar con sus causavientes. En el mundo deportivo existen, por ejemplo, contratos de larga duración, ¿sí? Que tienen contratos de explotación de derechos de imagen con un término vitalicio, o sea, durante toda la vida del deportista, como lo es el de Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, LeBron James. Esos tres últimos tienen contratos vitalicios con Nike, ¿sí? Otros deportistas tienen contratos vitalicios también con marcas como Adidas. Entonces, para que vean lo importante que no solamente es durante la explotación de la carrera deportiva como tal, sino pueden generarse posterior a su muerte. Dice Alejandro Ochoa, en el caso de Colombia, esos derechos económicos seguirían siendo de 80 años después de muerte o pueden haber negociación con las agencias o clubes. Es muy buena la pregunta porque ahí entonces le hago una contrapregunta. Si se entienden los derechos de imagen como de derecho de autor, de pronto estaríamos al frente de esta hipótesis, pero el derecho de imagen no se versa como tal, como un derecho de autor. Entonces, estos derechos, digamos que tienen una reglamentación diferente y podrían tener algunos causavientes, decir si bien lo quieren seguir usando o no lo quieren seguir usando. Yo creo que lo importante acá es mirar hasta qué punto existe una explotación económica. Vamos a hablar específicamente del caso de Kobe Bryant, José Miguel Pinto, y puede que era Jorge Luis Pinto. En el caso de Kobe Bryant y Nike, que son estos derechos de imagen y muerte. Bueno, todos recuerdan que el año pasado, el año pasado, en 2020, Kobe Bryant iba viajando con su hija y 7 personas más en un helicóptero y pues sufrió un accidente de aviación. Él pues falleció, es un jugador que de todas maneras ya estaba retirado, pero pues seguía siendo una persona joven. Tenía varios derechos de imagen y de marca que han sido explotados por diferentes empresas. Y un año después de su trágica muerte, en el 2020, el contrato de explotación de los derechos de imagen pues llegó a su fin. Exactamente fue el 9 de abril de este año, del 2021. Se cumplían el último plazo de vigencia de esos derechos de imagen. ¿Quién entró a negociar? Pues su esposa Vanessa, quien es en estos momentos la persona encargada de gestionar los derechos de imagen y de marca de Kobe Bryant. Es quien ahora hace esa labor y pues entró a negociar con Nike y no se logró llegar a una negociación o a un acuerdo porque pues ella esperaba que la explotación se hiciera y se renovara un contrato o se generara un contrato mejor de forma vitalicia, o sea que no tuvieran que estar negociándolo cada vez. Pero pues también digamos que algunos medios han filtrado información diciendo que ya hace unos años atrás Kobe ya también venía pensando en terminar este contrato y que de pronto él tenía algún interés, esto pues, se conoció por parte de algunos amigos, que tenía algún interés de seguir explotando sus derechos de imagen y de comercialización o de signos distintivos a través de empresas propias creadas por él y no depender de pronto de un tercero, en este caso de Nike. De todas maneras, el acuerdo también aquí les quiero contar
que en este momento no quiere decir que tengan que retirar, por ejemplo, las botas que se crearon en honor a Kobe. Este contrato tiene una cláusula en la cual permite generar todo el tema de la terminación de inventario, si existía inventario en ese momento, y existe esa ventana de 6 meses. Se irá a conocer si de pronto la esposa de Vanessa llega a negociar con otra marca. Algunos dicen que con Nike, otro, perdón, con Adidas. Él ya estuvo con Adidas un periodo de tiempo, creo que fueron 6, 7 años. Sin embargo, también pues se especula mucho sobre el tema de una creación de una propia marca. Los fanáticos pues están un poco expectantes porque ellos, digamos que posterior a su muerte, quieren seguir comprando elementos deportivos que le hagan recordar su estrella, su figura. Em, algunos deportistas con altos ingresos por concepto de derechos de imagen, uno de ellos es, por ejemplo, el exjugador de la NBA, Michael Jordan, que ha recibido de parte de la multinacional Nike durante toda su carrera una explotación de más de 1.300 millones de dólares por concepto de explotación de sus derechos de imagen. Según Forbes, un estudio del año 2020, hubo deportistas que percibieron más ganancias por la explotación de derechos de imagen que por sus contratos deportivos. Entonces, por ejemplo, en esa misma publicación de Forbes existe un ranking, ¿no? Entonces, el primero está Roger Federer, el segundo está LeBron James, Stephen Curry y está Cristiano Ronaldo. Uno pensaría que Cristiano estaría de primero, pero miren que Roger Federer casi que lo duplica en el número de ingresos. Ellos por lo general tratan de tener un plan de negocios en los cuales van definiendo en qué líneas de producto van autorizando sus derechos de imagen o de marca, ¿sí? Y existen también otros contratos de co-branding o de colaboración empresarial eh, eh, en el cual a veces se crean productos. Entonces, por ejemplo, Messi tiene una marca particular que fue creada con Adidas y ellos emiten productos específicos. Listo, ahorita vamos a responder las preguntas. Ahí de una vez me da para entrar a hablar sobre el tema de marcas. Aquí tenemos un ranking de las marcas más valiosas en el mundo y pues vemos que de las 3 marcas más valiosas del mundo, 2 tienen que ver con industria deportiva. La número 1 es Nike. Yo, la verdad, me sorprende que dentro del ranking, por lo menos las 3 primeras, 2 de esas 3 primeras, pues son deportivas. También tenemos a Zara aquí, que es de Don Amancio Ortega de Indetex en España. Y tenemos Adidas. ¿Por qué hablamos de la marca? Pues decimos que la marca es una categoría de signo distintivo que identifica productos o servicios de un empresario en el mercado. Esta marca le permite no solamente que identifiquen qué origen empresarial tiene, sino también tiene unos atributos de confianza, unos atributos de elección por parte del consumidor y también representa en el consumidor, digamos que una determinada calidad. Esto los deportistas lo saben muy bien. A veces ellos públicamente no lo hablan, pero algunos prefieren unas botas Nike sobre unas Adidas o viceversa. Esto también ellos lo hablan, así existan los famosos contratos de derechos de imagen y se expongan. Las marcas permiten que pues, la empresa se pueda diferenciar su producto o su servicio en el mercado, ayuda a garantizar la confianza de los consumidores, como lo hemos dicho, pero también algo importante, puede ser objeto de licencias y por tanto fuente generadora de ingresos. Por lo general, en estos momentos, por ejemplo, las instituciones deportivas o los eventos deportivos licencian su marca a diferentes empresas para que desarrollen diferentes líneas de negocio. Caso concreto, Conmebol genera licencias para que terceros emitan o construyan productos alrededor de la Copa América. Y esto se hace a través de licencias. Puede llegar a ser un poquito más valioso que de pronto los activos tangibles que tienen los deportistas o las entidades deportivas.
¿Cómo impactan las marcas al deporte? Bueno, en el fútbol, el tenis, el béisbol, el baloncesto, pues cada artículo accesorio que se utiliza tiene una marca. La mayoría de los clubes tienen registrados como marca sus escudos. En este caso, ahí vemos un escudo particular y los nombres. Ellos hacen gestiones internacionales, no solamente en el país donde se juega, sino también de pronto donde tienen intereses económicos. Vamos a ir avanzando porque nos está tomando el tiempo y teníamos programado una hora de esta charla. Caso concreto en disputa de marcas, hay un caso que todavía no se ha resuelto, es un caso que está en discusión, que es el Inter de Miami versus el Inter de Milán. El Inter de Milán en la Serie A, pues italiana, todos lo conocemos, se encuentra en este momento en una disputa el equipo de la MLS, el Inter de Miami Fútbol Club. Eh, eh, la discusión es si pueden utilizar la expresión Inter, ¿sí? El Inter de Milán, de Italia, posee 6 registros marcarios vigentes en la USPTO. La USPTO es el organismo, la autoridad, la máxima autoridad en temas de marcas y patentes de los Estados Unidos. Su sede principal queda en Washington, D.C. La marca más antigua registrada por ellos data, por ejemplo, del 17 de marzo del 99, que es para la clase 25, ropa o prendas de vestir con el número de serie. Ahí ustedes lo pueden identificar o lo pueden buscar en internet. El club italiano posee el registro de marca también sobre la expresión Inter, ¿sí? Registrado desde el 2014. Este registro hace referencia a la clase 41, que son eventos deportivos en lo que tenemos que se presentan futbolistas profesionales y ya existe una... Oiga, José Tomás Leighton, buena pregunta, esa se la voy a transferir a Santiago, a nuestro líder del Departamento de Derecho Deportivo, porque no sé si exista en la USPTO que esté registrado el Internacional de Porto Alegre. No, no lo sé, no lo sé. El Inter de Miami versus el Inter de Milán. Entonces, ¿qué pasa? El 1 de mayo del 2019, la MLS solicitó a la USPTO el registro de la marca Inter Miami FC. Durante el trámite, pues se generó una suspensión de la solicitud de registro porque el equipo italiano argumentó que todo uso de la palabra Inter es distintivo del club italiano. Además que dice en sus escritos que existe un carácter propio y distintivo del término. Cuando se dice Inter, pues ellos dicen, sus abogados dicen que se piensa automáticamente en el Inter de Milán. ¿Qué respondió la MLS? Pues se manifestó contra la decisión de la USPTO en primera instancia con los siguientes argumentos. Ellos dicen, la MLS y el Inter de Miami dice que la expresión o la palabra Inter es de uso internacional en el medio futbolístico, por lo tanto es una palabra descriptiva o de abreviatura. También dice la MLS que muchos clubes del mundo tienen el nombre Inter, como por ejemplo el SC Internacional de Porto Alegre, que es un club muy reconocido en Brasil, como lo decía en estos momentos nuestro amigo Leitz. El Inter de Miami versus Inter de Milán. La sentencia de primera instancia, el equipo italiano tiene argumentos de mayor peso y de mayor relevancia, esto lo dijo la USPTO, y en el proceso el Inter de Miami no ha demostrado tener la propiedad o titularidad del nombre Inter. La ley de derecho marcario en los Estados Unidos señala que, pues en estos casos, el significado debe ser distintivo y de carácter propio, por lo que, pues digamos que los argumentos de la USPTO se basaron que Inter de Miami no ha demostrado la propiedad de la marca y esta sería distintiva previamente, pues, para el club de Italia. ¿Qué es lo que sucede? Si en la segunda instancia, que es el fallo que se está esperando, la USPTO dice que no se puede utilizar Inter, pues esto no quiere decir que se tenga que cambiar totalmente el nombre del club, simplemente se llamaría Club Internacional de Fútbol Miami. Simplemente, o sea, no tendría que cambiar todo su nombre, sino que no podría utilizar la expresión Inter. Algunas personas de la MLS, algunos amigos me han dicho que en estos momentos ellos quieren llegar a una negociación, que se han abierto espacios de diálogo y que llegarán a un acuerdo muy pronto. Esperemos a ver qué sucede. Otro de los derechos son los derechos conexos al derecho de autor y la radiodifusión. Estos tienen que ver con la retransmisión de partidos. Como tal, les quiero decir que sobre el evento deportivo como tal no existen derechos de autor, pero sí existen derechos conexos a la transmisión,
al José Miguel Pinto Jiménez se ha conectado y se ha conectado como 3 veces. Eh, Existen los derechos conexos. Bueno, cuando se hace referencia al derecho de autor, se intenta, digamos, que referenciar los derechos que tienen los creadores de sus obras artísticas, musicales o literarias. Estos derechos, digamos, en nuestro régimen tienen dos esferas, unos derechos morales y otros patrimoniales, y la protección se da al derecho de autor, protege la expresión o las creaciones, no las ideas de forma general o mera consideración mental. Los derechos conexos son aquellos que se reconocen a los intérpretes, organismos de radiodifusión como las emisoras, a los productores, y pues la pregunta para ustedes es, ¿puede hablarse de derechos conexos al derecho de autor en eventos deportivos como una creación? Entonces, ¿estos derechos conexos a quién le pertenecerían exactamente? Bueno, esa es una muy buena pregunta, dependiendo de quién sea el que los esté generando. Por ejemplo, los organismos de radiodifusión, un canal de televisión. Si es el que está generando la producción como tal del evento, pues él sería el titular de esos derechos de radiodifusión, de estos eventos deportivos. Los derechos conexos en la radiodifusión son la base, pues, de los eventos. Los canales de televisión pagan altas sumas de dinero para tener exclusividad de las transmisiones y la reproducción de estos eventos deportivos y buscar la exclusividad de esto para obtener, pues, mayores suscriptores, mayores receptores, mayores ingresos por temas de publicidad. Eh, Listo. Los canales de televisión, estos organismos de radiodifusión, eh, digamos que cuando se hace una retransmisión no autorizada, pues obviamente que hay una afectación económica. Todos entendemos o conocemos que existen páginas de internet como Roja Directa, que pues, básicamente lo que hace es fusilar la transmisión del canal original, y pues ellos cada vez están, los departamentos de propiedad intelectual de los eventos deportivos, pues están cada rato con las acciones para dar de baja estos sitios. Los ingresos relacionados con radiodifusión de eventos deportivos a veces se ven reflejados en casi más del 50% de los ingresos en el mundo deportivo, de acuerdo a un informe del 2020, y los ingresos por radiodifusión en su orden era el de mayor ingreso es el Super Bowl, el segundo en los Juegos Olímpicos, el tercero el Mundial de Fútbol y Daytona 500. Hay muchos eventos, no solamente internacionales, también hay eventos locales que tienen una explotación económica importante. Los deportes en la liga también, digamos, tienen un ranking en cuanto a los ingresos. El fútbol americano, la NFL, es uno de los que más produce como tal. La Premier League de fútbol, que es la liga inglesa, el béisbol, el baloncesto profesional de la NBA, pues estos son unos ingresos que tienen los equipos. Y pues al final del día, la importancia de la propiedad intelectual se da pues para que no se pasen este tipo de situaciones. Entonces, esto era lo que teníamos preparado para hoy y ya abrimos el espacio para que podamos compartir entre todos conocimiento. Eh, la pregunta que me delegó, señor. Señor, alcanzó a ver en la Sí, base de datos. sí, respecto hacia el registro que hay del SC Internacional de Porto Alegre, no existe un registro. El primer registro que hubo fue del Inter de Milán. Digamos que la disputa se presenta porque el Inter Internacional Miami quiere presentar el registro de esa marca. Entonces, digamos, no existe un registro previo con ningún club. Debe existirlo en Brasil y en otros países de Latinoamérica, pero no ante la USPTO. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Si alguien quiere participar y quiere prender su cámara o su micrófono, lo puede hacer en este momento, no hay ningún problema. Lo importante es que podamos discutir aquí entre todos. Hola Juan Carlos, ¿cómo Hola estás? Laura, ¿cómo vas? Bien, a mí me parece excelente estos espacios y el tema, y tengo una pregunta que es un poco más jurídica. Muchos de los ejemplos son en países europeos, en los Estados Unidos, y qué tanto se cumplen los derechos vinculados al deporte en nuestra región, porque tenemos excelentes deportistas en Colombia, en toda Latinoamérica, material realmente importante
tanto que hace vida en la región como que se exporta, pero ¿qué tanto las autoridades hacen cumplir estos derechos en temas de, no sé, de retransmisión, de imagen? Bueno, interesante la pregunta, Laura, porque esto influye mucho también en la preocupación por parte de los estados y por parte de las empresas organizadoras de los eventos deportivos. Anteriormente, ligas como la Argentina o la liga misma venezolana de donde eres tú, era muy atractiva para otros países. Ha dejado de ser atractiva de pronto en algunos territorios y esto hace que los ingresos por retransmisión, por ejemplo, se disminuyan. Los mecanismos de defensa van a la vanguardia con los mecanismos de defensa que existen para la propiedad intelectual general. Vemos que no es que existan unos mecanismos de defensa específicos para deporte. Pero, por ejemplo, en Colombia el tema está muy avanzado, sobre todo en temas de tecnología. De pronto algunos países también por sus organizaciones están un poquito más retrasados, pero por ejemplo países como Brasil, como Colombia, como Chile, Perú también están muy avanzados en este tema. Y hoy en día la región centroamericana también está avanzando. Creo que el pasado, no sé, Santiago, recuerda si fue el pasado o el antepasado, donde Costa Rica participa en el Mundial, creo que fue el anterior, no es el anterior, sino el de... ahorita se me escapa, si alguien me ayuda ahí por el chat, han hecho que se preocupen en 2014, el Mundial 2014. 2014, el de Brasil, donde pues el técnico era Jorge Luis Pinto y de ahí digamos que se da a conocer todo el Keylor Navas y Keylor va y hoy por ejemplo Keylor tiene un documental película en Netflix. Entonces estos deportistas cada vez tienen más conciencia, también el avance de las redes sociales. A veces uno, le digo, pues yo no es que sea tan viejo, pero seguir de pronto a mis deportistas era más complicado, solamente sabía de ellos en las noticias, en el periódico. Hoy en día puedo saber de ellos simplemente entrando a Instagram, a TikTok o a Facebook o a Twitter y ellos por ahí tienen también sus canales de distribución. Vamos con otras dos preguntas para ir finalizando y agradecerles a todos. Muchas gracias, Laura. 2014, Keylor Navas, sí, señor José Tomás Leighton. Juan Carlos, buenas noches. Carol, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde Primero, estás? muchas gracias por este espacio. Bogotá. Bueno, qué bien. Se le nota. Muchas gracias por este espacio. Lo había escrito en el chat. Nos hacen falta más espacios así para los abogados que nos gusta el derecho deportivo. Gracias, Carol. Había preguntado que en la práctica, en Colombia, ¿sí existe esa explotación de derechos de imagen de los futbolistas? Sí, lo que pasa es que, a ver, Carol, la explotación se da también y hay un elemento a diferencia por ejemplo, a mí no me gusta equiparar al futbolista o al deportista con un influenciador. Porque digamos que el generador de contenido o el influenciador como tal, pues vive de otras cosas. El deportista hasta ahora está haciendo carrera y se lo digo porque en la firma hemos tenido experiencias de deportistas que tenemos sobre la mesa negociaciones muy importantes, pero le da pereza publicar, no le gusta tomarse fotos y ellos van entendiendo, pero en Colombia sí ha avanzado la explotación de derechos de imagen. El tema de la pandemia ha hecho que los valores de negociación se bajen muchísimo. Te digo la verdad. Nosotros hemos visto contratos de derechos de imagen antes pandemia con unos valores bien importantes. Los que se están generando por motivo de la pandemia son bien diferentes. Pero también, digamos que la carta de propuestas o más bien como el portafolio de servicios por parte de los deportistas está evolucionando. Anteriormente los contratos de derechos de imagen simplemente era para generar publicidad para medios tradicionales. Entonces el típico exjugador o jugador de fútbol que lo contrataba una marca de, no sé, Frutiño. Entonces iba y grababa el comercial y chao. Hoy, por ejemplo, estos contratos de derechos de imagen o han evolucionado un poco, incluyen capacitaciones, charlas con el personal de ventas, incluyen publicaciones, posts fijos, historias, Instagram Live,
Por ejemplo, nosotros una vez vimos uno de Oscar Córdoba donde incluía la firma de un número X de balones y de libros que él sacó de su biografía. Entonces, a medida que ha evolucionado el tema, los deportistas tienen más conciencia de cómo no solamente protegerlos, sino también explotarlos. Listo. Por aquí había una pregunta, Alejandra. Dale, Alejandra, si quieres, haz la pregunta. Hola, lo que pasa es que según tengo entendido, los derechos conexos son para ejecutores, participantes, no sé, de un proyecto. Digamos que para mí mi entendido es que, por ejemplo, si es una obra de teatro, es para los actores y este tipo de personas. Para mí en un partido, según yo lo entiendo, son los jugadores. Entonces tú dices que los derechos conexos realmente son para las televisoras, para las agencias y demás. También, por aparte, también tengo entendido que los programas de radio, televisión, no pueden ser protegidos por el derecho de autor. Entonces, realmente, ¿cómo se pueden ejecutar esos derechos o esa protección? Si digamos que en este momento en Colombia así es como se maneja. Vale, Alejandra, muy buena la pregunta porque yo también pensaba lo mismo que tú y en una discusión fuerte que tuve con el doctor Juan Carlos Monroy de casi 3 horas, la conclusión de esta discusión fue la siguiente. ¿Tú consideras que un partido de fútbol es una obra? Eh, no. Ahí está la respuesta. Así fue que me cayó el doctor Juan Carlos Monroy. Porque pues básicamente tú, claro, vas a proteger el partido, no, pues el partido, aunque si están hinchas de Millonarios van a decir que es una obra de arte, ¿no? Pero no, o sea, realmente el partido, o hinchas del Atlético Huila, me van a decir que sí, que es un partido, no, Ese sí. ese sí. El partido como tal no es considerado una obra, no es considerado una obra y pues como tal no es susceptible de protección vía derecho de autor. Lo que pasa es que la forma de transmisión, y aquí está un autoralista que es Juan Sebastián, la forma de la transmisión, sí, Sebastián, la forma digamos que como se retransmite ese partido, esas particularidades que se logran en esa señal de televisión, Sebas. Sí, Juanca, ahí hay que tener algo en cuenta y es que la decisión andina 351 le da derecho conexo a los organismos de radiodifusión, ¿sí? Entonces, esos organismos de radiodifusión tienen derecho conexo sobre aquella señal que emitan y de ahí, por ejemplo, viene todo el debate no futbolero del por qué los hoteles tienen que pagar derecho de autor por los televisores que están en sus habitaciones. Y se les da derecho conexo porque de una u otra forma están facilitando la ejecución de obras que van en esa señal, ¿sí? Porque Sí. por esa señal que ellos transmiten van obras, no el partido de fútbol. ¿Sí? La obra sería la imagen que está saliendo en el televisor en ese momento, no el partido en sí. Claro. Es Y por decir, eso, que hay como una especie de Psycho y Asintro, pero en versión deportiva. No hay una sociedad de gestión colectiva, Alejandra, que recaude derechos conexos de organismos de radiodifusión en Colombia. Las de Conexo, Ok. por ejemplo, están la de los actores, que es Actores Sociedad de Gestión Sí. Colectiva, Asimpro, que es de intérpretes ejecutantes, pero de organismos de radiodifusión, no, que yo conozca, no. No. Y no se me viene a la mente, la verdad, una en este momento debería haber, pero no hay hoy. podríamos montar una, ¿no? Y, sí. Ahí metemos a Alejandra. Bueno, siguiente, ¿quién más quiere preguntar? Preguntar, Gracias. no, ¿quién más quiere participar? Laura Hernández, sí, como el partido de fútbol no es una obra, los eSports son deportes, otra clase. Sí, el tema de los eSports sí lo vamos a manejar en otra clase. No lo incluimos acá en esta a propósito, lo hicimos a propósito. Y el Sí, derecho de intérprete que puede tener el gamer sobre ese y exactamente, eso lo vamos a hacer en otra clase, por eso lo hicimos a propósito y no hablarlo en esta clase. Si está Ronaldinho en la cancha siempre será una obra, pues sí, José Tomás, sí. Yo soy hincha de Ronaldinho también. Eh, ¿Qué más? Otra pregunta aquí para ir finalizando y darle las gracias a todos ustedes y cumplir con el horario. ¿Listo? Si no hay más preguntas, solamente prende el micrófono y listo. Gracias a Diego Cerón que está por ahí. Diego Cerón, un gran
un gran referente de la industria deportiva aquí en el país. Álvaro Suárez. ¿Hasta qué punto un jugador puede hablar de licenciar su marca y no su derecho de imagen que ha cedido en club? Bueno, realmente en el contrato con los clubes se hace es la autorización de uso de derechos de imagen. Em, los deportistas podrían llegar a tener marca. Algunos deportistas en Colombia son titulares de sus signos distintivos. James Rodríguez, el Pibe Valderrama, Falcao García, Oscar Córdoba, Iván Ramiro Córdoba, entre otros, James Rodríguez. Pero estos derechos de los signos distintivos realmente no los he visto en contratos con clubes. Ellos básicamente estos contratos de licenciamiento de la marca, si lo hacen es de pronto con algunas empresas externas al club. Listo. Santiago, yo creo que ya podemos ir cerrando. A nivel internacional es muy famoso por eso, sí, señor. Juan, buenas noches. Bueno, y también algunos deportistas sacan, por ejemplo, a nosotros nos llegó ahorita un caso muy interesante que lo vamos a explicar luego por redes sociales, de deportistas que sacan sus propias marcas de vinos. Hay varios que Lionel Messi ha sacado su propia marca de vino. Franco Armani en estos momentos está en todo el tema de sus tramitaciones legales para sacar botellas de vino, ¿sí? Por ahí va a hablar alguien, Leslie. Iniesta Sí, también. hola Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Leslie, Bueno, ¿dónde te estás? agradezco. Estoy en Buenos Aires, soy venezolano, pero estoy en Buenos Aires. Qué bueno. Sí, Juan, hace tiempo recuerdo que veía imágenes en donde los jugadores se levantaban la camiseta y se les veía, por decir, la parte del boxer con alguna marca. ¿Qué tipo de sanciones tiene el club para estos jugadores? Sí, lo que tú hablas, Lely, es el ambush marketing. Esta figura existe, uno de los que más ha renombrado por este tema ha sido Neymar. Cuando se levantó su camiseta para celebrar un gol y pues se veía la marquilla de Calvin Klein. Los códigos disciplinarios tienen algunas sanciones para los clubes. Una deportista colombiana tuvo una sanción, Katherine Ibargüen, en los Juegos Olímpicos. Donde ella fue a la zona mixta, lo que llaman la zona mixta es la zona de entrevistas ya al final del evento, y en vez de tener la camiseta alusiva a la selección Colombia, porque por ejemplo ahí es una gran diferencia cuando tú vas a los Juegos Olímpicos, llevas la camiseta de la delegación olímpica, la delegación de Colombia va representando el país. Ella tenía era una camiseta blanca de Nike. Por ejemplo, para esta deportista hubo una multa que tuvo que pagar, para los clubes también tienen que pagar o a veces les cobran directamente a los jugadores, pero dicen que a veces la multa es lo de menos porque realmente lo que se paga por esa publicidad es mucho más alta. También yo creo que en Claro. gran medida, no sé si ustedes, pues anteriormente un jugador, y sobre todo esto es en Argentina, donde tú estás, hacía un gol y se quitaba automáticamente la camiseta y salía corriendo. Hoy ellos, por ejemplo, pueden recibir una sanción no solamente de una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, sino que también les imponen multas económicas, porque pues lógicamente que en el momento que hace un gol el jugador es el momento donde más lo están grabando o lo más están fotografiando, y si el patrocinador hizo una inversión aquí en la parte superior de su pecho como patrocinador de ese club, pues no va a salir en el periódico el día siguiente esa foto, sino va a salir su cuerpo. Entonces, esa es una forma también de cómo los organizadores de los eventos deportivos han tratado de controlar este tipo de conductas. Vale, gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya, Santiago, podemos ir cerrando. Quiero agradecerles a todos por estos minutos. Realmente quisimos preparar algo con mucho cariño, con mucho amor, porque nos apasiona la industria deportiva, pero pues también nos apasiona el tema de la propiedad intelectual. Espero que les haya gustado y que sigan pendientes de las redes sociales de Branco para que podamos seguir compartiendo más espacios. Se viene una charla súper interesante sobre las reformas de la FIFA a todo el tema de intermediarios que la está también organizando Santiago. Se viene una charla, esa la vamos a tener para junio, de cómo funciona la MLS, un abogado, un colega que está viviendo en los Estados Unidos y que trabaja para la para clubes de la MLS,
nos va a hacer una exposición sobre cómo funciona esta liga, cómo funciona la franquicia de MLS y pues a medida que va avanzando las semanas les iremos contando qué otros eventos académicos tenemos en la firma. Bueno, agradecer a todos, ¿no? A todos los participantes por todas las preguntas. Fueron muy proactivos en el tema de las preguntas y eso le dio bastante dinamismo a